Hola, hola mis niños, buenos días, ¿cómo están mis niños? Yo sé que ustedes, sí, están al pendiente de cada uno de sus trabajos, mis niños. Pues aquí de nuevo, mis niños, otra vez, sí, continuando con temas nuevos, sí, ahora vamos a entrar al tema de narraciones mexicanas, sí, es un tema de español. Sí, mis niños, yo no los puedo ver, pero ustedes me pueden ver a mí, pero yo con ganas de verlos a cada uno de ustedes, mis niños. Los extraño mucho, corazones, a cada uno de ustedes. Sí, ya vamos a dar inicio a este tema que son las narraciones mexicanas. Tipos de narraciones mexicanas. Los tipos de narraciones mexicanas tenemos como cuentos, fábulas y leyendas, ¿sí? Esos tres tipos de narraciones mexicanas son las más abundantes y las más interesantes. Definiciones de cada una de las narraciones mexicanas. Primeramente tenemos el cuento. El cuento, como todos sabemos, es una narración breve que se compone por hechos imaginarios protagonizado por un grupo reducido de personajes. Acuérdense, sí, que un cuento, a ver, ¿cómo podemos empezar un cuento? Había una vez, así iniciamos un cuento. Había una vez y ya ustedes van a ir desglosando el cuento poco a poco. Por eso, sí, decimos que el cuento es una narración breve. Vamos con la segunda definición, que es una fábula. Una fábula es una forma literaria que consta de un texto o narración cuyo contenido es ficticio y que tras su final deja una moraleja o enseñanza. Acuérdense, mis niños, que cada una de las definiciones, ¿sí?, tienen, ¿sí?, una definición muy distinta. Por ejemplo, el cuento es una narración y la fábula es una forma literaria, es un contenido ficticio. Vámonos con la leyenda. Acuérdense que las leyendas también son elementos imaginativos. Es una narración oral o escrita, con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos y generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o basada en la verdad o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Acuérdense que las leyendas también pueden ser a veces verdaderas y a veces no verdaderas, como nos dice aquí en la definición, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Estas trascienden de generación en generación. Continuamos. Características de los cuentos. Número 1. El cuento popular es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones que coinciden en la estructura, pero cambia en los detalles. El cuento literario es el cuento transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión. Suelen ser breves. Presencia de un narrador que cuenta los hechos. Desarrollo de un conflicto central. Participación de pocos personajes. Descripción precisa. Las acciones conducen a un final o un desenlace. Acuérdense, mis niños, que hay cuentos, sí, que terminan con un desenlace muy bonito y hay cuentos que terminan con un final
muy triste, ¿sí? Partes del cuento. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las partes de un cuento? A ver, vamos pensando todos juntos las partes de un cuento. A ver, primeramente iniciamos con la introducción, donde se representan a los personajes y se explica el conflicto. Número 2, ¿qué es el nudo? Aquí, mis niños, en el cuento el nudo se desarrolla, ya empieza el conflicto del cuento. Ya empieza, sí, a lo más alto, a lo más profundo del cuento. Por eso se le llama nudo. Sí, es donde se desarrolló el conflicto del cuento. Allí el conflicto está en su punto más alto. Y por último tenemos un desenlace. Acuérdense que un desenlace puede ser feliz y un desenlace no feliz, donde el conflicto se resuelve. Puede ser para bien o para mal. Y las expectativas quedan despejadas, ¿sí? Características de las fábulas. A ver, acuérdense que las fábulas es un relato breve. Podemos encontrar fábulas escritas en prosa o verso. Debido a su brevedad, suelen tener un solo tema. ¿Sí? El cuento tiene un tema largo, ¿sí? Y las fábulas pueden tener un solo tema. Tienen pocos personajes, frecuentemente los personajes son animales que se comportan como seres humanos, aunque también hay fábulas protagonizadas por personas y algunas por elementos de la naturaleza. Su estructura es sencilla: presentación, nudo y desenlace. La mayoría del tiempo toca temas como los vicios y defectos. Son los temas tratados en las fábulas: la envidia, la avaricia, la arrogancia o la mentira. Como pueden saber, niños, como ustedes ya saben, una fábula tiene una moraleja, ¿sí? Ya que su fin es enseñar deleitando. La moraleja suele aparecer al final del texto, pero a veces aparece al principio. Como conclusión final, a veces no aparece de forma explícita y se debe deducir. Características de las leyendas. Las leyendas es una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas. Acuérdense, mis niños, sí, que hay leyendas verdaderas y hay leyendas no verdaderas, ¿sí? Se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral. Mezcla hechos reales y de ficción. Narra sucesos desconocidos e inexplicables. Los hechos siempre suceden en algún lugar determinado. El tiempo de las leyendas suelen ser lejanos. Siempre se incluye el elemento mágico o milagroso. Explican algo: origen de los animales, las plantas, fenómenos naturales, hechizos, etc. Como podemos ver aquí, mis niños, sí, en esta imagen, sí, aquí vemos, sí, la imagen que tenemos aquí un ladito arribita. A ver, vamos a ver un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo de las tres narraciones mexicanas. Aquí vemos el cuadro que tenemos aquí, que es el texto narrativo, ¿sí? Que tenemos a las tres narraciones mexicanas. El cuento, su extensión es corta, su complejidad puede ser sencilla o puede ser mucho más amplia que la leyenda. Los hechos pueden ser imaginarios, narrados de manera que parezca verdadero. Los personajes, conducta y lenguaje acorde al personaje.
pueden ser reales o fantásticos. Relatos variados basados en experiencias reales o fantásticas. En las leyendas, su extensión puede ser media alta, más alta que los cuentos, y su complejidad, algunas sencillas, otras más complejas. En los hechos, las leyendas pueden ser históricos o situaciones reales con algo de fantasía, y sus personajes son o fueron reales y su conducta o acciones son posibles. Pero en los relatos, las leyendas a veces son reales con cierta fantasía. Y por último, la fábula, su extensión es corta, igual que el cuento, y su complejidad es sencilla. Los hechos toman a tomar historias o situaciones de reflexión. Sus personajes, como lo vemos, son animales que actúan como personas, como seres humanos, y los relatos son buenas o malas acciones que dejan una moraleja. A ver el cuento. Aquí tenemos, ¿sí? Los tres cochinitos y el lobo feroz. Como ustedes se dan cuenta, es un cuento muy popular. ¿Quién se acuerda de este cuento? Los tres cochinitos y el lobo feroz. Son ejemplos y características, ¿sí? Tipo de personajes. Los tres cerditos que son hermanos y un lobo feroz. Lugares en los que desarrollan las historias. En el bosque, el planteamiento puede ser los tres cerdos deciden construir casas para protegerse del lobo feroz. Uno la construye de paja, otro de madera y el último de cemento. Si se fijan mis niños aquí en el planteamiento, los tres cerditos construyen su casa, sí, de diferente manera. El primero, como lo vimos, sí, el primero construye su casa de paja, el otro de madera y el último de cemento. ¿Por qué? Porque tienen miedo que el lobo feroz les haga daño. El lobo feroz destruye las casas de paja y madera, soplando con fuerza. Y el desenlace, pues los tres cerditos se resguardan en la casa de cemento. Y el lobo, al intentar entrar por la chimenea, cae en una olla llena de agua hirviendo. ¿Y qué creen mis niños? Se lastima el lobo feroz por comerse a los tres cerditos. Sí, por quererse comer a esos tres lindos cerditos. La fábula. A ver, aquí la fábula ya es distinta. ¿Sí? Ejemplos y características de la fábula. Tipo de personajes. Aquí vemos una fábula. ¿Sí? Martillo, tornillo, papel de lija y carpintero. Lugares en los que se desarrollan las historias. Carpintería. El planteamiento de la fábula, las tres herramientas se llevan muy mal y deciden reunirse para solucionar sus problemas. El nudo de lo mal que se llevan, no pueden ponerse de acuerdo para la reunión y tienen otra discusión. El desenlace, el carpintero utiliza las herramientas para crear una hermosa mesa y entonces se dan cuenta que a pesar de todo, si trabajan juntas, pueden crear cosas maravillosas. La moraleja de la fábula: valora siempre tu propio trabajo, pero no olvides que el que hacen otros es igual de importante que el tuyo. Todas las personas tenemos muchas cosas buenas que aportar
a nuestro entorno y a los demás. Acuérdense, mis niños, ¿sí? Que podemos aportar nuestro entorno hacia los demás. La leyenda. Aquí ya es algo muy interesante, las leyendas. Como lo vemos, un ejemplo y características. A ver, vamos a ver esta leyenda. Tipo de personaje. El dios azteca Quetzalcóatl. El tipo de personaje que es, mis niños, el dios azteca Quetzalcóatl. Lugares en los que se desarrollan las historias en tierras aztecas. Planteamiento: el dios decide bajar a la tierra a vivir un día como lo hacen los mortales. El nudo: el dios se cansa y para descansar, entonces un pequeño conejo le ofrece de alimento que está consumiendo e incluso se ofrece a hacer alimento para él. El desenlace: el dios Quetzalcóatl, en agradecimiento por la propuesta del conejo, aquí vemos al conejito, decide plasmar la silueta del conejo en la luna para que todo el mundo lo pueda contemplar. Y es todo, mis niños hermosos. Tengo tantas ganas de verlos, mis niños, a cada uno de ustedes. Yo sé que yo no los puedo ver, pero ustedes me pueden ver por este medio. Pero si Dios quiere, los vamos a ver muy pronto, mis niños. ¿Sí? Para platicar, ¿sí? Para hacer nuestros comentarios. Y recuerden, hay que quedarse en casa para bien de nosotros y también para nuestra salud, mis niños. ¿Sí? Les doy las gracias a cada uno de ustedes, ¿sí? También a cada uno de sus papás porque están al pendiente y también entregando trabajos, ¿sí? En tiempo y forma. Y yo sé que ustedes pueden y lo pueden lograr, ¿sí, mis niños? Nos veremos muy pronto, ¿sí? Acuérdense que tenemos nuestra plataforma para si tienen alguna duda o comentario, ¿sí? Por parte de ustedes son los papás y la maestra está al pendiente de cada uno de ustedes, mis niños. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¿Sí, mis niños? Nos vemos pronto. Bye.